Un par de veces, pero levantar la mano a aquellos que usen Bing como motor de búsqueda. Muy bien, Jesús, muy bien, ahí te he visto. Bueno, esto es una realidad con la que nos damos, pero la verdad también es que está empezando a cambiar, ¿vale? Entonces, un poco mi planteamiento o lo que me gustaría presentaros hoy aquí a vosotros, que estoy de hecho tapando la imagen, es qué estamos haciendo desde Microsoft para cambiar efectivamente, el que los usuarios finales usen más el motor de búsqueda de Bing y por qué deberían de cambiar un usuario de usar Google a usar Bing, ¿vale? Y luego para anunciantes y para empresas como vosotros, que hay mucho cliente, ¿qué os podemos proponer? Como decía Carles, que creo que ya no está, ¿cuál es la propuesta de valor, ¿no? Ahí es donde nos gustaría llegar. Entonces, Satya es el CEO de Microsoft, cogió la compañía hace 2 años y 3 meses, y lo que nosotros empezamos a plantearnos fue lo que Carles también comentaba en la sesión, la transformación digital. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado la palabra transformación digital? Vale. ¿Cuántos de vosotros podríais dejar la mano levantada si sois capaces de explicar lo que la transformación digital es? Muy poquitos, ¿no? De hecho, yo a veces me resulta difícil. Y bueno, para nosotros es verdad que estamos completamente metidos en eso, porque y cuando hablamos de transformación digital es también un cambio cultural, ¿vale? Entonces es muy complicado, tiene 3 pilares básicos. Una es la personal computing, que es la movilidad, o sea, la experiencia de usuario y cómo la experiencia de usuario se puede mover desde un dispositivo a otro, es decir, tú a lo mejor en tu oficina estás usando un PC y luego durante el trayecto a casa estás usando un móvil y en tu casa estás usando una tableta. ¿Cómo puede ser que la experiencia del usuario sea la misma independientemente del dispositivo que esté usando? Pero además, ¿cómo puedes hacer que la experiencia de usuario sea independiente también de la aplicación en la que esté usando? Ahí, asociándolo con Bing, lo que nosotros estamos intentando hacer es introducir el servicio de búsqueda en aplicaciones que el usuario final, el usuario Windows tradicional, tiene, como por ejemplo PowerPoint, Office, Skype, etc. Entonces, lo que hemos hecho es dar la opción de buscar en Bing en cualquiera de esos servicios. Cuando hablamos de reinventar productivity, ¿vale? Ahí en Microsoft lo que estamos posicionando son aplicaciones como CRM, Dynamics, Office 365, donde lo que quieres, y miro a Jesús porque justo hablábamos en el descanso antes sobre cómo puedes colaborar, ¿no? Cómo puedes compartir y cómo puedes usar una aplicación para aportarte más valor en los procesos que estás llevando. Y la última parte es la de Build the Platform, que ahí tecnocrática, ¿lo he dicho bien? Competimos, ¿no? Porque nosotros ahí lo que estamos haciendo es proveer servidores, infraestructura, para que los usuarios ya decidan irse por un proveedor o por otro, dejen de pensar en comprar la infraestructura y llevar ellos las bases de datos, etc. Entonces, dentro de la transformación digital que muchas empresas están llevando a cabo, desde grandes empresas hasta pequeñas pymes que también se plantean con eso, nosotros resumimos en 2. Uno, cómo aconsejamos emprender ese camino, es haciéndote 2 preguntas. ¿Cómo está mi empresa transformándose digitalmente? Y la segunda es cómo el modelo de negocio en la que mi empresa se mueve se está transformando digitalmente, ¿vale? Ahora, sí, enlazándolo ya a la parte de marketing digital y donde yo personalmente me enfoco, en la parte de publicidad en Bing, nosotros es verdad que, dentro de esa estrategia que hemos establecido, estamos yendo de manera muy agresiva al mercado de Windows 10, que es en particular nuestro sistema operativo. Se lanzó hace 15 meses y llevamos 300 millones de dispositivos instalados con Windows 10. ¿Qué significa esto? Significa que si eres un usuario de PC y tienes Windows 10, ¿quién tiene Windows 10? Vale. Y tienes en el botón de la izquierda, abajo, un botón de búsqueda que está haciendo que mucha gente cambie la manera en la que busca. En lugar de lanzarte, qué sé yo, Explorer o Chrome o Mozilla o Firefox, lo que están haciendo es usar ese botón de abajo, esa text box de la izquierda, para poner palabras clave y lanzar directamente el navegador. ¿Qué significa eso? Significa que las búsquedas están aumentando
De hecho, números que nosotros estamos viendo, porque esto llevamos ya solo 15 meses, es que el 40% de las búsquedas que llegan a Bing, ¿vale? O sea, el buscador de Microsoft, vienen de Windows 10. O sea, eso es un número que yo que me dedico a vender Bing, pues me parece bastante prometedor. Y luego, el siguiente número que para mí también es importante compartir es el hecho de que el 90% de las personas que usan Windows 10 dejan o mantienen el navegador Explorer o Edge, ¿vale?, por defecto. Entonces eso es una batalla que nosotros también estratégicamente estamos intentando competir, ¿no? Porque cuando lo cambian a Chrome, bueno, pues entonces ya perdemos ese motor de búsqueda. Agencias como somos Synapsis es la propuesta de valor que tienen para los clientes, y esa la voy a resumir en 3, ¿vale? Porque además sé que todo el mundo quiere irse a hacer el networking, y son 3. ¿Dónde encuentro mi audiencia? ¿Vale? El coste y cuánto es, si es más alto o más bajo, y el último es qué calidad tiene ese clic que voy a pagar, ¿vale? Entonces, la audiencia, muy claro. Si estás únicamente anunciándote en AdWords, no estás llegando a un 100% de la audiencia. Entonces, depende mucho de la estrategia de cada empresa y, obviamente, del nivel de inversión que tienen, si pueden ampliar eso, pero lo que tenéis que pensar es, bueno, ¿me interesa llegar al 100% de personas? Bueno, pues entonces tengo que buscar todos los canales, y los canales obviamente son Bing, Yahoo y, bueno, y Google y AOL, pero que es muy pequeñito. El segundo y más importante, porque a la hora de buscar coste, hablamos de costes, no hablamos de coste inicial, sino de retorno, ¿no? O sea, ¿cuál es el retorno de la inversión, el ROI? Y ahí lo que nosotros, ¿quién está familiarizado con la publicidad en buscadores? Vale, pues los que no están familiarizados es un sistema de subasta. Entonces vosotros, cuando buscáis por palabras claves, lo que hacéis es decir, yo estoy dispuesto, como anunciante, yo estoy dispuesto a pagar por alquilar coche, 2 palabras, 50 céntimos. Bueno, pues entonces si hay varios anunciantes que están dispuestos a pagar más por esa palabra clave, el anunciante saldrá en una posición más alta, ¿vale? Entonces, esa subasta determina el coste por clic máximo que el anunciante está dispuesto a pagar. Ahora, es muy sencillo. Si hay menos anunciantes compitiendo por esas palabras clave, ¿qué pasará al coste de la palabra? ¿Bajará o subirá? Bajará. Genial. Entonces, bueno, eso es lo que hemos explicado. En el momento en el que yo, obviamente, estoy intentando llegar a más anunciantes cada día, pero sí que es verdad que lleva tiempo, ¿no? Hemos empezado hace poco y nuestra trayectoria, la verdad, es que está creciendo bastante. Pero entonces, lo que significa para vosotros, anunciantes, es, oye, pues vamos a entrar ahora y vamos a rentabilizar el momento en el que hay menos anunciantes en la subasta. Y el último es el de, bueno, qué tipo de audiencia y cómo se comporta la audiencia en ese clic. Porque al final, o vais a captación de leads, ¿sabes? Formularios, llamadas, etcétera, o vais a captación de productos, a venta de producto. Entonces, tanto el CPL como el CPA, que son las medidas que las agencias monitorizan para medir el retorno a la inversión, tienen en cuenta el CPC. Pero claro, si tú vas a un clic y no te convierte, al final pues no es una venta y a lo mejor te cierra el navegador. ¿Qué hemos observado? Pues hemos observado que la media, y no lo hemos observado nosotros, es un dato de Marine Software, ¿vale?, que es un tool provider, el perfil medio del usuario en Bing invierte un 43% más del usuario medio en Google. Entonces, eso para nosotros es un dato muy importante porque volvemos a lo mismo. El tráfico es menor, sí, no vamos a mentiros, pero para ese tráfico que hay convierte mejor y tiene un coste menor, con lo cual a mí no se me ocurre nada para no empezar a hacerlo. Ahora, a nivel de porcentajes de mercados os preguntaréis, vale, ¿qué estamos hablando, no? ¿De qué cuota estamos hablando? Bueno, estamos presentes en todos esos países, nos faltan algunos, ¿vale? Si, por ejemplo, ¿cuántos anunciantes, cuántos clientes de los que estáis aquí hoy estáis buscando clientes en Estados Unidos? 1. Bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, nuestra cuota del mercado es 1/3. Quiere decir que 1/3 del volumen de búsquedas en Estados Unidos
se hacen en Bing. Vale, en UK, ¿quién está buscando clientes en UK? ¿Nadie? Vale. Bueno, pues en UK el mercado, por ejemplo, es del 20%, ¿vale? Ahora eso sí, venimos a España y todavía tenemos mucho por hacer. El mercado en España es de 9%, bueno, 8.5%, que son 8 millones de usuarios únicos y 175 millones de búsquedas mensuales. Entonces, a mí, de esta slide, es verdad que muchas veces dices, wow, pero ¿qué significa ese porcentaje, no? Volvemos a repetir, significa que hay usuarios que solo con una estrategia en un canal no vais a llegar. Y significa que hay una estrategia que ya tenéis definida, es decir, unas campañas, unos anuncios y unas keywords que podríais estar publicando en 2 sitios a la misma vez de manera muy fácil. O sea, bueno, eso obviamente lo hace la agencia trabajando conmigo, pero que no es un esfuerzo añadido el mantener las 2 cosas, porque en realidad hemos hecho el producto de manera que sea muy sencillo. Esto es lo que os comentaba de la parte de los clics, ¿no? El hecho de que en la eurozona, por ejemplo, el clic en Bing sea un 48% más bajo que el clic en Google, ¿vale? En Reino Unido, que ya obviamente nos llevan más tiempo trabajando, el porcentaje es mucho menor, ¿vale? O sea, es decir, ya estamos casi en paridad a la hora del coste, ¿vale? Entonces, ¿eso qué lo determina? El número de anunciantes compitiendo por las mismas palabras claves. Y ya por último, lo que comentaba antes del comportamiento del clic una vez que se realiza, ¿no? ¿Convierte o no convierte? Bueno, los números nos dicen que el 43% del usuario en Bing invierte, o sea, el usuario de Bing invierte el 43% más que el usuario medio en Google, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues si tenéis un retailer y estáis vendiendo frigoríficos, como hablaba anteriormente alguien, pues lo que quiere decir es que seguramente que el clic, obviamente, siempre extrapolado a volúmenes grandes, tenga un mejor retorno. Bueno, pues yo con esto, hay un artículo que, como sé que vamos mal de tiempo, tampoco voy a haceros mucho hincapié, pero donde efectivamente es en inglés. Esto es una revista internacional que se dedica a publicar cosas en el entorno de búsqueda, ¿vale? Y lo que publicó hace unas semanas era que efectivamente a la hora de mirar las conversiones y el coste por adquisición de una campaña lanzada en Bing y una campaña lanzada en Google es mucho mejor. Entonces, yo animaros a 2 cosas. Uno, a que probéis Bing, porque existe y porque la experiencia del usuario está mejorando más y más, y mejorará gracias a vosotros también, dando feedback, ¿no?, en ese tipo de búsquedas que hacéis y que algunas veces son más accurate que otras. Y luego, que si sois anunciantes y ya tenéis una estrategia definida en Google a nivel de SEM, preguntéis a vuestra agencia, en este caso somos Synapsis, por cómo funcionaría, ¿no?, una campaña de SEM en Bing Ads. Y con eso me despido. Gracias.